bienvenidos al podcast de Bookmima. Hoy tenemos a Sandra. Bienvenida. Eres la primera invitada, así que damos pistoletazo de salida en el podcast. Y bueno, sobre todo va a ser un podcast obviamente dedicado al mundo literario y no podía haber mejor invitada que tú, una superautora que además me encanta. Hemos coincidido en un montón de ferias. Sí. Y la verdad que me pareces una persona estupenda. Ay, y qué mejor que tú para empezar con este primer podcast de Bookmima. Pues bueno, primero de todo, si te parece, pues hablamos un poquito de tu trayectoria, el tema de los géneros y a partir de aquí tu nueva novela, Un crimen de 5 estrellas, con esta super edición preciosa. ¿Recuerdas en el momento exacto en el que decidiste que querías escribir este tipo de novela negra, thriller? Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, primero darte las gracias porque para mí es un honor estar aquí como primera invitada. También me pone muy nerviosa, pero muchas gracias, eres un amor. Y sí, bueno, recuerdo perfectamente cuando decidí hacerlo, que no fue el momento exacto de decidir escribirlo. O sea, yo no soy, tengo que admitirlo, yo no soy de novelas navideñas. ¿Vale? Soy mood reader, yo no me dejo llevar por estaciones, sino por lo que me apetece en ese momento. Pero sí que es verdad que el año pasado estuve en una librería y hubo un par de libros que me llamaron la atención, no acabé comprándolos, la verdad, pero me llamaron la atención, que eran navideños, pero eran de thriller. Y pensé en ese momento, si alguna vez tengo que escribir algo navideño, sería un thriller o cozy crime. Y bueno, pues me surgió la oportunidad, desde Mil Amores me solicitaron hacer un libro navideño. Y bueno, se me encendió la chispa, dije, es el momento, tengo que hacerlo. No pensaba hacerlo hasta muy futuro porque sabes que yo tiendo a la fantasía y lo paranormal. Y este es el primer libro que escribo sin nada fantástico. Entonces, iba a ser un reto, pero me apetecía mucho. Sí, surgió así. Seguro que perfecto. A veces las cosas como mejor salen es cuando menos lo planeas y sin que esté todo súper planificado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te atrajo del crimen como género narrativo? Bueno, realmente, como he dicho, aunque sea autora de romance y fantasía, o así empecé, yo me he pasado años y años solamente leyendo thriller. Me encanta el género, soy muy fan del thriller, la novela negra, el cozy crime, todo esto me flipa, pero porque yo, y es algo que también meto en todas mis novelas, sean fantasía o no, me encanta que me explote la cabeza, que el autor juegue conmigo, que juegue con el lector. Esto me flipa y que vaya dejando miguitas de pan con las que después yo diga, hola, me lo ha estado enseñando y no he sabido verlo. Entonces, a mí esto me alucina y, bueno, pues los thrillers normalmente pues, se nutren de esto, ¿no? Y, bueno, pues yo lo intento trasladar a todas mis novelas. ¿Cómo podrías definir, si tuvieras que decir una palabra, una frase, el libro? Es un juego. Un juego. Pero no es solo un juego con los personajes, sino que es un juego con el lector. Vale. Pero ¿en qué sentido exactamente? Vale, en el sentido de que, de hecho, yo en la primera hay una nota de autora, hay 2 notas de autora. Está la primera, que es la real, es la mía, ¿vale? Donde te digo que te olvides de que he escrito yo el libro, porque a partir de ese momento vas a leer un libro escrito por mi personaje protagonista, por Raquel, que es una superviviente al evento literario donde, bueno, pues las cosas se tuercen un poquito. Entonces la historia te la narra ella. Es su libro escrito con una editorial ficticia y de hecho hay una red social ficticia también que se dedica solo a libros, que ya quisiéramos nosotros tenerla, ¿vale? Se llama Lex Lisay en este libro, ¿no? Es como un Instagram, pero exclusivamente del mundo literario, ¿vale? Entonces en cada capítulo, en cada inicio de capítulo hay una reseña al libro que escribe Raquel, que es el que tú te estás leyendo, como si fuese un Goodreads. Pero claro, estas reseñas son falsas y con ellas te intento dar una pista al siguiente capítulo. Pero es que tanto con Raquel como con estas pistas juego con el lector. Vale. Te introduzco en la historia, algo que para ti sea más real todavía. Y bueno,
tendrías que descubrir por qué juego contigo. Vale, sí, me parece algo muy interesante, algo diferente a lo mejor, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? O a lo mejor a leer en este caso. Muy interesante, muy interesante. ¿Consideras que en este caso el thriller actual refleja mejor a la sociedad que a lo mejor otro tipo de géneros? ¿O qué género si no consideras que es el que mejor podría reflejar a la sociedad de hoy en día? Vale, te podría decir el que creo que menos refleja la sociedad hoy en día, que son las rom-com. Y quizá Totalmente. por eso son con las que menos conecto. Que oye, que sé que gustan muchísimo y que te dan una vía de escape, pero a mí me gusta cuando hay un trasfondo en la trama, ¿no? Entonces, creo que depende, que en todos los géneros puedes encontrar algo muy actual, incluso aunque sea fantasía épica, puedes encontrar crítica social que se pueden llevar a la actualidad. Y en mi libro, por ejemplo, sí que juego mucho con esto. Es muy actual, ya te digo que son influencers en este caso, literarios, ¿no? Pero cada uno esconde un secreto. Y tenemos tanto los secretos literarios, que juego un poco con las polémicas que vemos hoy en día, tanto en BookTok como en Bookstagram, como sociales. Han hecho cosas bastante horribles, que esto fue una de las cosas que más me costó, porque claro, cada uno de ellos tiene su porqué y lo justifica, aunque tú como autor sabes que no está bien, pero tienes que meterte en la cabeza de cada uno de los personajes, tanto del que lo critica como del que lo justifica. Y sí que trato temas pues como bullying, como pederastia, suicidio, trato temas muy heavies con ellos, aunque sea de una manera sutil, pero ahí están. Entonces yo creo que depende. Yo creo que en todos los géneros puedes encontrar algo así, quizá que menos el rom-com. Bueno, cosas así sutiles, pero al fin y al cabo son cosas que también están en la sociedad, sí. Y que por desgracia, ¿no? Pues... Sí. Y que pueden pasar desapercibidas, pero ahí están. Sí, y que a veces también, como comentas que pasan desapercibidas, que incluso a veces es como que sí pero no, ¿no? Parece que sí que está, pero sí. O me hago el loco o realmente, y la verdad que es una cosa que me parece muy bien que muchos autores introduzcan este tipo de circunstancias que son muy reales y muy del día a día en novelas, aunque luego sean más fantásticas. Sí, de hecho hay un personaje, que no diré cuál es, ¿vale? Pero también trato el tema de el no hacer nada. El no hacer nada también lleva a consecuencias porque, bueno, este personaje sabe que alguien está a punto de hacer algo, pero decide mantenerse al margen. Y quizá pues hubiera podido evitar alguna desgracia, ¿no? También es importante el saber cuándo actuar y cuándo no. Bueno, pues trato un poquito todos estos temas. Sí, la verdad es que me parece súper interesante. Cuando miras, por ejemplo, tu trayectoria, ¿te sientes la misma autora anterior que la actual, por ejemplo? No. Y la verdad es que echando la vista atrás alucino un poco, porque sí que es verdad que me da la sensación de que no lo valoro en el día a día, pero sí que he crecido muchísimo en muy poco tiempo, porque hace tan solo... En noviembre hizo 2 años de mi primera novela publicada. Llevo ya 4, voy a publicar con Planeta y he dado un salto bastante grande en redes y todo, que yo no tenía redes hasta el primer libro. Pues comparándome con el primer libro, una manera de expresarme, de buscar no tener tantos adverbios acabados en mente, encuentro las repeticiones en cuanto lo releo, ¿sabes? Entonces ahora mismo me gustaría rehacer el primer libro, los 2 primeros libros que forman parte de una trilogía, me falta el tercero, pero quiero hacerlo con mimo, con voz misma, porque creo que es una gran historia. De hecho, los poquitos que me leyeron en su momento les gustó mucho y me apetece reescribirla haciéndola como yo considero ahora que estaría bien hecha y que más gente la pueda conocer. Pero sí que he visto mucha evolución y me siento orgullosa de lo que he conseguido. Genial. Sí, la verdad es que supongo también que como todo, ¿no? En la vida, a medida que vamos haciendo cosas, igual como a medida que nos vamos haciendo grandes, ¿no? Y vamos aprendiendo, luego a lo mejor como parece, o da la sensación de que es como más sencillo, fácil quizás no, porque fácil yo creo que no hay nada. No hay nada fácil, aunque a veces pensemos que es más fácil, no. Creo que es más sencillo o que hemos cogido cierta habilidad, ¿no? Sí. En hacer ciertas cosas y como dices lo de las repeticiones y demás, que esto
yo creo que está muy bien porque además, corrígeme si me equivoco, pero a lo mejor también incluso como que con menos tiempo avanzas más que antes, a lo mejor. Uf, no sabría decirte porque ahora soy mucho más crítica. Vale. Pero es que me pasa ya no solo con mis libros, sino que como lectora me está costando ser solo lectora. Hay veces que estoy leyendo y encuentro patrones en los autores o encuentro cosas que digo, ostras, pero esto como la editorial no lo ha visto, yo lo hubiera puesto así. Y es horrible porque me salgo de la historia, porque Vale. me pongo a corregir yo sola. Y claro, eso también me pasa con mis libros. Y viene muy bien tener a tus lectoras alfa, en este caso yo tengo alfa, pero también hay lectoras beta, ¿no? Que te ayudan un poco a poner los pies en la tierra y decirte, vale, a ver, Sandra, eres muy perfeccionista, pero es que nunca lo vas a llegar a ver bien del todo. Y es un poco ese problema y las necesito a ellas para... son como mi terreno, ¿sabes? Son mis raíces para poder mantenerme, porque si no, no volvería a publicar nada, yo creo, ¿eh? Es como... todo el rato me estoy criticando a mí misma. Claro, siempre supongo que queremos Sí. mejorar. Ahora que comentabas esto de este tipo de lectoras, cuéntanos un poquito más para las personas que a lo mejor no sepan lo que son el tipo de lectoras alfa y el tipo de lectoras beta. Vale, en las lectoras alfa es como yo lo necesito, que es capítulo a capítulo, yo se los paso a ella, antes de avanzar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber si... Intento tener lectoras distintas, ¿vale? Una que le guste más el thriller, otra que le guste más la fantasía, otra que no suele leer nada de romance y mis libros tienen romance, ¿vale? Intento encontrar así un punto intermedio. Porque, bueno, pues todos somos diferentes. Yo sé que mis libros no les va a gustar a todo el mundo, pero sí que intento que me digan si llevo un buen ritmo, si empieza a estancarse, si algo no se ha entendido bien y quizá tengo que replantear la manera de decirlo. Y para mí ayuda mucho que sean lectoras alfa. Luego hay autores que se ayudan más de lectores beta. Los lectores beta es cuando el libro ya está hecho, pero todavía no ha pasado quizá por corrección, ¿vale? Pero ya se lo planteas entero. Normalmente aquí sí que tiran ya de influencers. Vale. Pero yo me gusta más tirar de personas con las que tengan más confianza y además me gusta que ellas saben que me pueden criticar. O sea, estoy abierta a que me digan, esto no me gusta como está dicho, o esto... Me pasa muchísimo que, claro, yo vengo de familia andaluza y hay palabras que utilizamos que a lo mejor, pues, la de Oviedo no entiende y Claro. entonces me busco otra palabra con la que pueda encajarlo, ¿no? Y yo creo que para esto, a mí personalmente me vienen mejor las lectoras alfa, pero sé que muchísimos autores utilizan beta. Y en este caso a lo mejor ha habido algún punto en el que has tenido que cambiar, pues, no parte de la historia, pero a lo mejor sí cómo avanzaba por lo que te habían comentado tus lectoras. Sí y no, porque, verás, yo a ellas antes de empezar a escribir el libro ya les conté el final. Pero aún así, yo quería que aunque supieran eso, sorprenderlas. Y lo conseguí. ¿Qué pasa? Que como ellas ya sabían el final, había un punto en el que una de ellas me dijo, a mí esto precisamente a la que menos le gusta el romance, me dijo, a mí esto no me cuadra, que no voy a decir lo que es porque tiene mucho que ver con el final, ¿vale? A mí esto no me cuadra. Y yo, bien. Pero es que a mí me gustaba que no le cuadrara, porque precisamente busco que no encaje. Y de hecho hay otra amiga que se lo empezó a leer, una amiga bastante íntima, que le pasó exactamente lo mismo. Ostras, a mí esto aquí me falla. Pero cuando leyó el final dijo, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué me estaba fallando y me encanta que me haya fallado. Sí que es verdad que me la juego mucho con mis libros y ya no solo con este. Y es que al querer sorprender al final, o sea, yo tiro mucho de cosas muy trilladas, ¿vale? De clichés que ya están muy usados o de cosas que están ya bastante vistas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú mientras lees te crees que ya sabes por dónde va a ir la cosa porque ya juego con eso. Yo ya sé por dónde quiero que tu mente vaya. Y vas muy confiada. Me he encontrado reseñas en las que me han dicho que han dejado de leer a mitad del libro porque ya lo veían venir. Hasta que alguien les ha dicho, no, léetelo hasta el final. Y entonces en la misma reseña pone eso, ¿no? Y entonces le di una segunda oportunidad y aluciné. Sí que es verdad que me la juego un poco aquí, pero es como a mí me gusta que sea. Y esto no creo que lo vaya a cambiar porque me encanta. Es como tu esencia, podríamos decir, Sí. una parte de tu esencia. Sí. ¿Crees que un autor debe de ser fiel a un tipo de género que escribe? ¿O realmente tiene que ser un poco en lo que
le sale en ese momento o en lo que siente y en lo que nace? Creo que depende. Creo que un autor que está naciendo, por así decirlo, debería enfocarse en algo suyo. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, me gusta mucho variar, me gusta experimentar, me gusta probar cosas nuevas, pero considero que el lector tiene que saber qué va a encontrarse de ese autor, tener como tus firmas. Quizás si no quieres encasillarte en un género, yo, por ejemplo, todos mis libros van a llevar romance, pero como te he dicho, pues yo no soy rom-coms y tal, no me gusta que sea todo romance, siempre intento que haya mitad y mitad, ¿vale? Que esté compensado. En este caso, pues es un romance con cozy crime. Y fue, de verdad, bastante difícil, porque no he leído nunca nada así y me costó, pero siempre intento llevar ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Entonces, quien me lea, pues va a saber que va a leer romance con otro género, que puede ser fantasía, paranormal, thriller, quizá Dark Academia, no lo sé, lo que haré en un futuro, y que sabe que a mí me gusta jugar con los plot twists y que suelo atender al dramatismo, la decadencia. Tengo un rollo gótico que me gusta llevarlo siempre a lo oscuro. Esto en todas mis novelas lo van a encontrar. Entonces yo recomiendo a los autores, y de hecho creo que autores conocidos, todos sabemos, cuando nos gusta un autor, más o menos sabemos qué vamos a encontrar. A lo mejor nos gusta su manera de expresarse, o de cómo plantea cada capítulo, o, ¿sabes? Siempre tiene algo que es su esencia, y me parece bueno poder marcarlo, tener como tu firma. Que los lectores sepan que van a leer de ti, me parece importante. Sí, que a lo mejor pudieran leer el libro sin saber el autor, pero que supieran un poquito a qué tipo de autor, Exacto. ¿verdad? Sí. Podría estar escrito ese libro. Claro, por ejemplo, quienes ya me han leído saben que conmigo no van a encontrar un vainilla, ¿sabes? O que conmigo esperan ya, de hecho tengo lectoras que me están escribiendo en plan, a ver de qué manera me vas a explotar la cabeza esta vez. Ya esperan esto de mí y es bonito que sepan qué van a encontrar en ese autor, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a leer a Juan Gómez Jurado y me voy a esperar un romance cookie. Está bien saber qué vas a leer, pues De cada eso, con su autor. pluma, exacto. Claro, vale. Y un poco enlazado con esto, y un poco enlazado con esto, ¿qué emociones o qué es lo que te gusta despertar de tus lectores? Del lector final, en este caso. A mí me gusta sorprender. Eso me encanta. No siempre funciona porque no a todo el mundo le gusta, pero yo es lo que busco, ¿vale? Y busco que no sea indiferente, que no sea un libro indiferente. Yo quiero que el día de mañana te acuerdes de eso que has leído, no que sea un borrón en la memoria, ¿vale? Y que digas, ostras, quizá no me acuerdo bien de la historia porque a mí misma me pasa, de libros que me encantan y tú ahora me preguntas de qué van y yo me quedo como... Pero sé que hubo algo que me dejó ahí la imprenta, ¿sabes? De decir, me encantó, quiero seguir leyendo de este autor y yo es lo que busco, que te quedes con eso y que te quedes con el mensaje. Todos mis libros tienen un mensaje y no sé, en este, por ejemplo, muchas veces en la dedicatoria misma lo pongo, ¿no? De lucha por tus sueños, o sea, lo tienes que hacer, tienes que luchar por tus sueños, por conseguirlos, pero ojo porque no todo vale. Que llevarte a gente por delante o tal, eso no está bien. Tiene que ser de manera bien Exacto, hecha exacto. y sin perjudicar a nadie. Ujú. Sí. Entonces intento un poco esto. Cuando tú a lo mejor escribes una novela, vamos a poner esta, ¿cómo te lo planteas? Es decir, ¿por dónde empiezas a lo mejor? ¿Por el final, como has comentado un poco al principio y a partir de ahí desarrollas todo? ¿Por los personajes claves que sabes que quieres tener? Cuéntanos un poquito cómo es tu evolución desde que empiezas tu primera tecla en el ordenador hasta que acabas el libro. Yo normalmente lo que siempre tengo claro es el giro argumental. Es normalmente lo que tengo siempre en la cabeza, ¿no? De dónde vengo y a dónde quiero llegar y cómo quiero hacer este cruce. Y a partir de ahí, yo soy muy mapa, ¿vale? Están, como saben, los escritores brújula y los mapas. Los brújulas son los que se dejan llevar, empiezan a escribir y lo que surja, y están los mapas que lo llevamos todo, pues, en esquema. Yo, como te he dicho, me gusta dejar miguitas de pan para que cuando te dé el broche, pues digas, ostras, me lo estabas diciendo ya.
Entonces, para esto, pues tengo que ser muy estructurada, ¿no? Entonces, siempre trabajo a partir del plot twist y empiezo a desarrollar. Y a partir del desarrollo ya sé si necesito más personajes, menos, tal. Siempre desarrollo primero la trama principal, en este caso es el misterio, los asesinatos, pues todo lo que lo envuelve, y después introduzco el romance. ¿Por qué? Porque no quiero que se me quede como muy amontonado en un sitio todo el romance y luego se quede flojo o tal. Entonces, cuando ya tengo todo el argumento principal, intento introducir las partes románticas que le dan como ese toque que a mí me gusta también encontrar en los libros, ¿no? Y trabajo un poco pues sobre esto. Se me ha olvidado realmente cuál era la pregunta final. He empezado a tirar. Era que si cuando empiezas a escribir, Sí. bueno, más o menos me la has respondido, ¿eh? Sí, Me la has pues respondido. eso. Sí, empiezo por ahí y ya luego tiro, sí. Vale. Y en este caso, por ejemplo, ya tenías muy claro el tema, porque has comentado que se desarrolla un poco, por lo menos una parte, en un evento literario. Sí. ¿Esto, por ejemplo, ya lo tenías muy claro también o surgió a medida que Para nada, escribías? para nada. O sea, de hecho, al principio estaba pensando en un grupo que nada tuviera que ver, ni uno con el otro, tal. No tenía previsto para nada que fueran influencers. Pero es que recuerdo que cuando empecé a escribirlo, hubo un boom de polémicas que era como todo el rato salían y era como, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya vale, que es algo muy bonito la literatura y la estamos ensuciando. Y sí que es verdad que yo en redes intento mantenerme muy al margen de estas cosas, soy muy polite. Pero tenía tantas ganas de sacar a relucir según qué cosas que digo, es que esto no está bien. Y dije, voy a hacerlo sobre influencers literarios. Yo sé que habrá mucha gente que lea el libro y a lo mejor no le encaje tanto porque no entienda de este mundo, vamos a decir. Pero la mayoría de mis lectores me han conocido a través de redes sociales y sé que ya se mueven en este ambiente. Y de hecho, las que ya lo están leyendo es un punto que les está gustando mucho, que es esta crítica a lo que está ocurriendo últimamente alrededor de la literatura, lo mucho que se está enturbiando, ¿no? Trabajo mucho este aspecto. Con esto que comentas de pues todo el tema de redes, BookTok, Bookstagrammer y demás, ¿cómo, ¿cómo ves que realmente está yendo todo esto? Es decir, ¿consideras que es más positivo o ves que en ocasiones hay puntos que a lo mejor son más negativos o que a lo mejor no tienen cuidado o no tienen en cuenta ciertas cosas? Porque al fin y al cabo, cuando publicamos algo en las redes ya sabemos que lo puede ver muchísima gente. Sí. Entonces, claro, el hecho, ¿no? De estar, pues, a lo mejor, pues, haciendo reseñas, cada uno, supongo, como todos, ¿no? Igual como los escritores, pues, cada persona, pues, también tiene su forma, ¿no? De hacer las reseñas, tiene su esencia, hacer las reseñas, o de cómo transmite las cosas al público. ¿Cómo consideras, por ejemplo, sobre todo, vamos a hablar de personas que tienen a lo mejor más repercusión Sí. en el mundo? ¿Cómo lo A ver, consideras? yo es que en el mundo de las redes sociales literario, nos vamos a centrar aquí, para mí hay tres puntos importantes, ¿vale? Por un lado está la comunidad que yo conocí al principio, ¿vale? Que me parece preciosa. O sea, encontrar gente a la que le encanta leer, que además comparte gustos contigo, con la que puedas comentar libros que tú has leído, me parece precioso. Y sí que es verdad que ayuda muchísimo, sobre todo a los autopublicados, a darse a conocer. ¿Qué ocurre? Que tiene pues otra vertiente, ¿vale? Hay gente muy joven, sobre todo, que no tiene tacto, puede hacer mucho daño. Y aquí entramos un poco a, sí, eres libre de expresarte, pero cuenta que esa persona se ha pasado meses escribiendo, sabes que a lo mejor se lleva quizá 1 euro por libro y puede ser que no te guste. A mí misma no me han gustado libros que han sido bestsellers y no por eso son malos, quiero decir, a lo mejor es un buen libro, pero no era para mí o no era el momento de leerlo. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de tacto de cómo decimos las cosas.
Y luego aparte sí que es verdad que parece que hoy en día cualquier cosa se tergiversa, tienes que tener muchísimo cuidado en cómo dices según qué frase o cómo tal, porque enseguida se te echan encima. A veces voy con miedo a la hora de publicar en redes sociales, porque digo, esto lo digo, no lo digo, hay veces que tengo borradores, los borro porque digo, ostras, es que a lo mejor esta parte de las redes, pues eso, ¿no? Se me echa encima, es que es la frase. Se te lanzan y no tienen cuidado de que esa persona siente y padece y tiene familia y tal, y es duro. Y luego ya está la parte de las editoriales. Las editoriales también pues se han reforzado muchísimo en esto. Luego están los influencers que se aprovechan de cómo las editoriales también pues les dan libros gratis, los invitan a eventos o tal. Y yo creo pues que muchos no le dan el valor que realmente tiene y que a lo mejor un microinfluencer podría llevarlo a otro punto, ¿no? Y también ya está la parte de, eres influencer, escribe un libro. Esta parte duele. Duele cuando escribes porque dices, si de verdad necesitas sacar libros, o sea, yo dudo mucho que no te hayan llegado manuscritos buenos. Lo dudo muchísimo. Pero es que ni se los abren a veces. Cuando tú vas a enviar un manuscrito a una editorial, lo acompañas, o yo al menos lo acompaño siempre de una propuesta editorial, ¿vale? Normalmente cuando ellos abren, se abren primero la propuesta, donde tú le indicas la ficha técnica, quién eres como autora, de qué va el libro, la ficha de personajes, bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Si ya, por ejemplo, el género no les encaja lo que ellos tienen en huecos en calendario, puede ser el mejor libro de tu vida, que no lo van a coger. Porque, bueno, pues en ese momento pues no les entra. Por eso siempre digo que además de ser bueno tienes que tener suerte. Y pillar que en ese momento les haya encajado. Pero sí que es verdad que si para ese mes lo que están buscando es un empujón, a lo mejor más que de calidad, pues de ventas, y en vez de darle una oportunidad a un autor que se busca tener un hueco en una gran editorial, pues tiran de influencers. Y aquí, pues la calidad pesa, la verdad. Yo sé que esto me van a funar, pero es como lo siento y como lo pienso. Vamos a abrir otro melón. Vamos a abrir otro melón. ¿Consideras que cuando un escritor, escritora, ya ha tenido éxito con algunas novelas y que siempre las hace a través pues, de editoriales y además incluso a veces suelen ser pues, de las mismas editoriales, ¿tú consideras que por el hecho de haber tenido mucho éxito con algunos libros, el resto siempre van a ser igual de buenos y que realmente la gente ya va a ciegas con ese tipo de escritores? Sí. Sí, a ver, no considero que escriban peor o tal, sino que también creo que cuando ya son más conocidos, la propia editorial les exige en tal fecha necesito un manuscrito, ¿vale? Y sí que yo creo que no estamos carentes de ideas, pero las prisas se notan a la hora de escribir y de redactar. Sí que es verdad que también como lector fiel te lo vas a tragar igualmente. O sea, porque te gusta ese autor, te gusta el género que escribe, cómo lo escribe y tal. Pero, por ejemplo, yo me he encontrado con autores que me han gustado muchísimo y los dos últimos no. ¿Vale? Porque ha hecho un cambio de registro o por lo que sea y a mí pues ya no me termina de gustar. No quiere decir que deje de leerle, porque, como digo, todos son ideas y no todas las ideas nos gustan a todos. Al final, un libro no puede ser igual que el otro, porque ¿para qué entonces somos escritores y tenemos esta imaginación y esta creatividad, ¿no? Pero bueno, considero que no es que sean ni mejor ni peor, pero sí que influyen muchas cosas. Aparte, tú mismo te tienes que poner como mucho peso encima. A mí misma me pasa, ¿no? Que a cuanta más gente me lee, el siguiente libro que escribo es y esto va a gustar, y te replanteas tantas cosas que dices, no, debería escribir lo que yo quiero escribir y ya luego que me lean. Pero es verdad que sientes mucha presión. Bueno, supongo que a lo mejor te exiges más y como comentas también que si encima detrás hay una editorial poniéndote unos plazos límite
Desconozco de si a lo mejor también incluso te dicen un poco pues el tipo de novela, a lo mejor en el que... Yo sé que ponen límites. Vale, en el De que a lo mejor... esto no puede estar, esto sí, o aquí entras demasiado en polémica, mejor quítalo, o este final mejor cámbiamelo, Claro. ¿sabes? Entonces a lo mejor ya pierde lo que tú realmente Querías. quieres transmitir, ¿no? Sí. Y ya lo tienes que cambiar porque al fin y al cabo pues tienes un contrato, ¿no? Con Sí. una editorial y realmente es la que te está ayudando, ¿no? A darte a conocer o a seguir con tu trayectoria, ¿no? Como Sí. autor. Yo sé que esto ha pasado porque, bueno, pues de ir a presentaciones, ¿no? De autores que son muy conocidos y tal, y que lo han dicho. Yo tenía previsto este final, pero quizá era demasiado crudo y la editorial, pues, o incluso nombres de los protagonistas, de los personajes, este nombre no es tan comercial, cámbiamelo por otro. Cosas así. Claro, supongo que a lo mejor también entonces veo que al fin y al cabo mucha parte, por desgracia, quizás también se ha ido a una parte muy comercial, como bien acabas Sí. de decir la palabra, ¿no? A nivel, porque si un simple nombre ya nos lo están cambiando porque puede Sí. parecer más comercial, pues imagínate la historia. Yo creo que lo auténtico se diluye mucho. Claro. Sí, pero también entiendo que las editoriales, bueno, pues al final son empresas y buscan vender. Sí, está claro. Y también yo creo que depende del público al que quieren llegar, ¿no? Por ejemplo, a mí en el libro que tengo por publicar, pues hubo un aspecto que me hicieron cambiar porque, bueno, pues... Un público más joven, quizás, Exacto, cada sí. vez el público es Sí, más entonces joven. había algo obligatorio que tenía que poner que Claro. no estaba. Y a lo mejor algo incluso que era un poquito más de personas más adultas, que a lo mejor Sí. pues lo tuviste que suavizar, ¿no? Para poder encasillar bien. Bueno, y cosas que a lo mejor tú consideras tonterías, pero que el color del vestido. Un color de un vestido. Sí, hay una escena y tal que me dijeron, este color quedaría mejor que este otro. No sé si es quizá por a la hora de imaginar o lo que sea, pero me llamó la atención esto. Que cambia el color. Te recomendamos que cambies el color. Qué fuerte, nunca había Sí, muy pensado curioso. que hasta ese pequeño detalle a lo mejor, ¿no? Como pudiera hacer luego Sí, cambiar sí. la perspectiva quizás del lector. lector a nivel de cómo se lo está imaginando, como dices... Fue muy curioso que dije, ostras, pues no le había dado yo esa importancia quizá al color del vestido. Sí. ¿Te sorprenden en muchas ocasiones las interpretaciones que a lo mejor hacen los lectores de los libros? Sí. Esto lo he hablado con mis lectoras alfa muchas veces, porque, claro, por ejemplo, en este libro, bueno, yo soy ilustradora también, ¿no? Entonces, en este libro yo he puesto 9 ilustraciones, que son 8 personajes, los 8 personajes principales que salen, y la última que es así, bueno, un poco más romántica, ¿no? Y me hacía mucha gracia cuando yo se lo pasaba a mis lectoras, y era, hola, yo este no me lo imaginaba así para nada. Y otra, pues yo me lo imaginaba tal cual así. O una que te dice, ostras, pero ¿y por qué yo me la veía con el pelo liso si lo tiene rizado? Pero es que a mí misma me pasa, porque hace nada me estaba leyendo este de Un destino teñido de sangre. Va de vikingos, ¿vale? Pues yo, ¿qué quieres que te diga? El protagonista me puedes decir 1000 veces que tiene el pelo negro, que yo me lo imagino pues, Rubio. como Ragnar, ¿sabes? Para mí es rubio y me da igual las veces que me digas que es moreno, ¿sabes? Entonces sí, hay muchas interpretaciones y la verdad que es curioso. Como de una misma historia o de una Sí, persona que cada lea lo uno mismo, ¿cómo se lo podemos imagina interpretar? diferente, sí. Pues ¿qué es lo que te digo? O sea, a lo mejor el autor te está diciendo 80 veces que tiene los ojos verdes y tú te los imaginas azules porque sí, porque te da la gana y para ti el protagonista va a tener los ojos azules y ya está, ¿sabes? Como una de ellas siempre me dice, para mí el protagonista siempre va a ser Henry Cavill. Y le da igual, como ya lo describas, que siempre va a ser Henry Cavill y le da Y ya igual, ¿sabes? Entonces sí que nos ha pasado esto, pero yo creo que a todo el mundo nos pasa al final, que lo acabas viendo en una película y dices, pues para mí no era así para nada, ¿sabes? Sí, al fin y al Pero- cabo también como los gustos, ¿no? Que a lo mejor a cada uno Sí. pues se puede imaginar o puede tener una expectativa, ¿no? Luego también el tema de las Sí. expectativas que se crean en general en los libros. Sí, luego y está a lo ya mejor- cuando son libros pues súper mega famosos que hay 1000 fanfics y ya todo el mundo se imagina a Rezan pues como es, ¿sabes? Pero yo creo que al principio pues cada uno se imaginaba a Rezan de una manera diferente, pero ya hay tantos fanarts
que al final, pues todos los acabamos viendo de la misma manera, ¿no? Pero esto solo cuando son súper, súper conocidos. Si no, yo creo que cada uno se lo lleva a su terreno y, y es muy curioso y la verdad, es gracioso. Y el tema de las reseñas, ¿cómo lo llevas? Es decir, ¿las lees? ¿Cómo a lo mejor te sienta o cómo interpretas o cómo canalizas una reseña que a lo mejor te molesta más o dices, ostras, pues yo esto a lo mejor no lo veo así, o incluso que no es lo que tú querías transmitir y la persona Sí. es como lo ha captado? Eso me ha pasado y la verdad que esas son constructivas. Yo de esas aprendo. Ahora, hay algunas que duelen porque las sientes injustas, ¿no? Yo recuerdo, además, la he usado para hacer esto, que mis lectoras alfa se meaban, porque digo, ostras, es que esto no me parece ni justo, ¿sabes? Hubo una que me pusieron una estrella de Solo un alma más y se había leído solo el primer capítulo y me había llamado snob porque había utilizado palabras como play y... Sí, era como darle al play y el stop. Y decía que yo era una snob por utilizar eso cuando podía poner reproducir y parar. Y yo, a ver, estamos hablando de una novela actual, yo me expreso así, el personaje se expresa así, y como que yo entiendo que esto en una fantasía medieval pues no lo vas a poner, ¿sabes? Pero que dejes de leer mi libro y encima le pongas una sola estrella a ese libro cuando no te lo has leído, solamente porque he utilizado palabras como play y stop, ese me fastidió, sinceramente. Pero luego hay otros que, pues es que lo tienes que asumir, ¿no? Como autor, que es que no le vas a gustar a todo el mundo. Y Claro. tampoco tienes que pretender gustarle a todo el mundo. Tú tienes que tener tu nicho, saber a quién te diriges y es que al final analízate tú a ti mismo, ¿no? Como lector, a ti tampoco te gusta todo. Y pueden ser libros buenísimos, pero que a ti, pues por lo que sea, pues no No te te encajan. llaman, Y claro. ya está. Y no es ni bueno ni malo. Simplemente, bueno, pues hubo una persona que intentó leerme y en ese momento no, pues no le gustó. O a lo mejor le gusta cómo escribo, pero este libro en concreto, no. A mí me ha pasado con J. Christoph. Me encanta cómo escribe, pero me leí Nunca Noche y lo abandoné. ¿Por qué? Pues porque yo lo que son así academias se me hace bola. ¿Y voy a seguir leyendo a Jay? Pues por supuesto, porque me encantaba cómo describía las cosas, cómo estaba creado el personaje, todo eso me encantaba, me flipaba. Lo que no me gustaba pues era la trama. Bueno, pues seguiré leyéndolo y le daré otra oportunidad con Imperio del Vampiro, que le tengo muchas ganas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que saber distinguir también esto y no todos los lectores también lo hacen. Simplemente es su percepción de si les ha Sí, gustado, si no, lo que han considerado ellos, sin a lo mejor tener en cuenta, como bien has dicho, no pues en el momento en el que está escrito el libro, que no es lo mismo una actualidad, pues podemos sí, utilizar palabras que obviamente pues que son mucho más actuales, porque de hecho es que incluso si no las utilizas, a lo mejor es como raro, ¿no? O extraño, sí, porque dices, ostras, ¿por qué habla tan bien esta persona si realmente, pues hoy en día pues podemos decir sí. ese tipo Y de, como de he dicho, yo por palabras? ejemplo tengo muy en cuenta el nicho al que me dirijo, quién es mi grupo de lector, ¿no? Por ejemplo, claro, si quien ha leído Solo un alma más tiene 60 años, pues evidentemente a esa persona no le va a gustar, no le va a encajar ni lo va a entender, igual que pasaría con este. Estamos hablando de influencers literarios. Un evento literario, cuéntale a nuestras abuelas Claro, no lo que es un tendría evento ni literario, idea o de sea, es qué es. que, Entonces, pues sí, es un cozy crime tipo Agatha Christie, pero llevado a la actualidad. Ya, pero no es lo mismo. Mi abuela puede leer Agatha Christie, pero si se lee el mío, pues probablemente acabe abandonándolo, ¿no? claro, porque a lo mejor hay matices o hay fondos que no va a Que no entender, los va a entender. obviamente, porque no Claro, es el momento claro. en el que tú realmente estás reproduciendo la historia Mm. o el libro. Mi madre mismo había polémicas de aquí que dices que no acabo de entender por qué esto es causa de algo, como algo malo, como algo grave. Y yo, mira, mamá, pues porque pasa esto, esto y esto. Claro, si no entiendes de lo que yo te estoy hablando, es que mi libro tampoco está dirigido a absolutamente todo el mundo. Y es lo que vengo a decir, ¿no? Cada autor sabe a quién le escribe y a quién quiere llegar. Y yo creo que esto las editoriales también lo saben. Y por eso juegan que si el nombre no es comercial y que si tal. Claro, yo a veces también creo que aquí muchas personas se piensan que todos los libros es para todo el mundo.
Lo típico de cuando a lo mejor una editorial, ¿no?, está colaborando contigo y te envían a lo mejor libros en los que tú dices, es que yo no me siento para nada identificado. No has visto mis redes. Correcto, no me siento para nada identificado, pues a lo mejor con un thriller si solo leo romántico y fantástico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo yo voy a reseñar ese libro que tú me estás enviando que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta como con lo que yo disfruto leyendo? Pues voy a decir que sí, que el libro a lo mejor está bien escrito, pero que a mí pues que no me ha llevado, no me ha llamado la atención o no me ha llegado a nada. Porque no es el estilo que tú lees, o como edades, como comentábamos. Es que la edad también influye mucho, claro, a la manera de expresarte, según a quien quieras llegar, no es lo mismo. A menos que ya nos vamos a algo como lo que decía siempre, ¿no? Una fantasía épica. Esto es diferente, porque ya ellos tienen... Bueno, pues tienen su política, tienen su forma de hablar y tienen cosas que evidentemente pues no van a encajar, no le vas a meter un móvil a un caballero, ¿sabes? Pero libros así que son más actuales tienes que tener muy en cuenta el público. Yo creo que esto un escritor lo tiene que tener muy en mente siempre cuando está escribiendo. Y evidentemente entonces tú sabes que no a todo el mundo le va a encajar, así que las críticas las tienes que asumir pues como son. ¿Sueles escribir siempre en el mismo formato? En el ordenador, en un iPad, cuando a lo mejor te vienen ideas que a lo mejor no estás en casa, pues no sé, ¿tienes algún sitio donde siempre las anotas, en el móvil, una libretita siempre? Sí. ¿Cómo es tu ritual? Notas en el móvil para cuando me llegan así las ideas. ¿Inspiración divina? Fuera de casa. Luego, siempre trabajo los esquemas, las fichas de personaje, lo que es la ambientación, los puntos clave. Por ejemplo, yo ahora en el libro que estoy escribiendo, cada vez que quiero que haya un cambio en el personaje, en ese momento está lloviendo, ¿vale? Quiero meter detalles así que a lo mejor el lector no los aprecia, pero que para mí son importantes, ¿no? Y esto lo hago siempre en papel. Una vez que tengo el esquema ya en el ordenador, que ya me lo he puesto bien, desarrollo cada capítulo en sucio, en libreta también, que cualquiera entiende mi letra en ese momento, pero yo me aclaro. Y ya después lo desarrollo en el ordenador. Ese es mi proceso. Curioso, pero creo que es importante porque a veces, ¿no? Eso de sentarte y ahora voy a escribir... Yo no podría ser brújula, o sea, no puedo. No entiendo cómo lo consiguen hacer, pero no puedo. También creo que precisamente por esto nunca he tenido el bloqueo escritor. Porque lo tengo todo ya tan pensado, tan estructurado, que es que es solamente rellenar los vacíos. ¿Y no te ha pasado en ocasiones que a lo mejor no sepas cómo rellenarlos, pero para que tampoco sea vacío lo que estás hablando, ahora que decías de lo del bloqueo del escritor? No me ha llegado a pasar. ¿No? No, de momento no me ha llegado a pasar. No, como sé en cada capítulo exactamente lo que va a suceder. ¿Vas fluyendo? Sí, va saliendo solo. De hecho, ahora en el libro que estoy escribiendo es en el que menos estoy siguiendo mi estructura. Nunca me ha pasado, me siento súper rara y quizá por eso estoy también tardando más en escribirlo, porque es el primero en el que el personaje está haciendo 100% lo que le da la gana. Y suena súper raro, ¿vale? Sí, yo sé que lo escribo yo. Pero en este caso estoy cambiando la escaleta cada 2x3. Y es el primer libro que, aunque tenga escrito el final, porque yo sé en todo momento qué va a pasar, no tengo claro que vaya a acabar así. Porque no sé cómo se va a comportar mi protagonista. Es súper raro. Yo esto sé que suena muy raro si no escribes, pero no sé, me está pasando que escenas que yo no tenía previstas, a lo mejor el capítulo que yo pensaba que iba a ser corto, se alarga porque meto un personaje que yo no tenía en mi cabeza o qué tal, y es la primera vez que me está pasando esto, pero me estoy dejando llevar. Como no tengo prisa de momento, en este libro no tengo límite de tiempo ni tal, me estoy dejando fluir y lo estoy disfrutando mucho. ¿Ese es el proyecto Crash? No, ese ¿Otro? ya está escrito, entregado, y de hecho hasta el segundo está escrito y entregado. ¿Cuántas partes tiene? Tiene 3 partes. ¿Una trilogía? Sí, bueno, es serie más que saga, porque son libros independientes, pero que son del mismo universo y los personajes van y vienen. No quiero decir mucho tampoco, porque vale, quiere decir sé que si... tienen sus cameos. Si por ejemplo te lees el segundo, ¿no pasa nada que no te hayas leído el primero? No, pero
lo puedes disfrutar más leyendo el primero. A lo mejor vas a entender más al Sí. personaje. Sí, porque la además el evolución. segundo, ostras, es el libro con más plot twist que he escrito en mi vida. Tiene una trama muy enrevesada y sí que leyéndote el primero te ayuda sin duda, sin duda. De hecho, hay razas que no son creadas exclusivamente para esta serie, sino que vienen de mi primera trilogía, que es El poder en los huesos. Las creé allí y de ahí las he sacado para estos libros. Si tuvieras que encasillar un poco en algún género, ¿en qué género No. consideras que lo... o géneros? El de este en Proyecto concreto. Crash. Ah, Proyecto Crash. Bueno, sí, claro, este ya tiene género, evidentemente. Este es un dark rom-com con fantasía urbana. ¿Vale? Y si, por ejemplo, tuvieras que imaginarte una serie en la tele, por ejemplo, ¿cómo te la imaginarías? Uf, con mucha acción. Mucha Es un acción. libro con muchísima acción, el primero. El segundo tiene más fantasía. O sea, es que el primero es un dark rom-com, como te digo, el protagonista es muy chulo, tiene un carácter que te va a hacer reír. Y el segundo es mucho más oscuro y el tercero más todavía, ¿no? En el segundo tenemos Mafia. Mafia Romance, también con fantasía urbana. Tú cuenta que es una historia de vampiros, ¿vale? Vampiros y lo que son Helsings, que en este caso son los cazadores. Ya se entiende, ¿no? De Van Helsing viene de ahí, pues los Helsings. Sí que si me lo imagino sería de acción 100%. O sea, sí, sobre todo el primero, me lo imagino como... ¿Te suena la peli esta de Noche y Día de Tom Cruise con la Cameron Díaz? No. Bueno, pues es como una comedia romántica, pero que sí, que es que lo más de esto es la acción, pero además métele vampiros y fantasía. Es un poco, es un poco muy loco, pero yo creo que va a funcionar muy bien. Creo que es un libro fácil De leer. de que te guste, sí, de seguir. Y si me has dicho que es de acción, ¿dónde dirías que está hecha la acción? Es decir, ¿en qué tipo de escenario? Si te la tuvieras que imaginar, ¿en qué Buah. tipo de escenario sería el idílico? Sinceramente es que ocurre en la Tierra, ¿vale? Pero en una ciudad inventada. Cada uno de estos libros tiene una ciudad inventada dentro de lo que conocemos, ¿vale? En este caso es Shadow City y yo me lo imaginé como un Gotham de Batman. Una Pues palabra... un rollo así, un rollo así. Sin embargo, el segundo pues sucede en Japón y es una isla que se llama Funajima. Pues sí, está ambientada así en... que no existen, pero sí que la ambientación y todo lo que le rodea lo conocemos, ¿no? Juego un poco con eso. Y algo que se pueda decir un Ay, es que no puedo poquito, decir mucho. un poquito de algo... No sé qué puedo decir. Es que no sé qué puedo decir. Porque hasta marzo los de marketing no me comentan. ¿Para cuándo está Entonces... la venta del libro? Ah, no lo puedo decir. Tampoco. Solo puedo decir finales del año que viene. 2026. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Tú imagínate, yo esto lo sé desde ¿Qué marzo de este proceso? año. Me quiero morir. Más de un año y medio. Sí. Más de un año y medio solo para el primer libro. Sí. Y claro, ya tienen el segundo para valorar. Lo único que no se sabe si saldrá o no, dependerá de cómo funcione el primero. El primero. Normalmente, ¿qué es lo que para ellos es funcionar? Sinceramente no lo sé. No lo sé. Supongo que como mínimo llegar a las regalías que te adelantan. Entiendo, pero no lo sé. Te lo diría y te mentiría, porque no tengo ni idea de lo que es para ellos que funcionen o no, porque he visto escritores de ese mismo sello que han considerado que no ha funcionado y yo pensaba que sí, desde fuera. Y luego otros que yo pensaba que no y sin embargo han seguido, ¿sabes? Entonces no sabría decirte. Supongo que cuando ya esté en el meollo veré otra cosa. Y relacionado un poco con lo que decías de lo de las editoriales, en este caso con el proyecto Crash, ¿cómo consideras que ha sido tu evolución desde que empezaste autopublicando con Mil Amores y con el sello Planeta? Ha sido difícil, porque como te digo, yo no soy súper conocida
Bueno, y de hecho cuando escribí mi primer libro no me conocía nadie, nadie, o sea, yo no tenía redes y no... Fue porque di con un grupo de booktokers con el que empecé a encajar. De hecho, dos de ellas siguen siendo mis lectoras alfa, que ya son amigas, o sea, ya es como familia, aunque estén lejos. Y yo autopublicada no he sido nunca. Siempre he sacado con editorial tradicional, pero pequeña, muy pequeña. La primera es Platero, muy chiquitita, tampoco la conoce casi nadie. Y luego a raíz de las redes sociales me contactó Miramores. Entonces empecé a publicar con ellos. Sí que es verdad que aunque sea una editorial pequeña, me dio muchísima visibilidad. Crecí muchísimo con Solo un alma más. Además que es un libro que funcionó mucho. Yo no lo esperaba, la verdad, porque yo creo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer. Y en principio lo empecé a escribir un poco para mí, sin tener grandes expectativas. Y lo publiqué con Mil Amores porque tenía 5 capítulos escritos y me dijeron, si lo tienes para tal fecha, tienes contrato. Y yo, pues adelante. Me pongo a ello. Sí, fue una locura aquello. Escribir en muy poco tiempo, horas y horas, porque claro, yo además tengo mi trabajo, tengo mi familia y quiero escribir y yo pues todavía no me puedo ganar la vida con los libros, llegar a eso es muy difícil. Y a partir de ahí dar el salto a Planeta, yo no me lo esperaba, la verdad, porque yo decía, ni se lo van a mirar. O sea, ¿Enviaste ni el van a manuscrito? ver... Sí. De hecho, fue el último sello al que se Al lo que envié, enviaste. porque era como, bueno, ¿para qué me voy a poner trabas yo misma, ¿sabes? Lo envío, pero no, es que no tenía yo para nada pensado que me fueran a contactar y fue enviarlo, me acordaré siempre, porque yo programo los emails, porque considero que en oficinas pues hay momentos en los que estás Más más activo. activo, sí, y otros en los que ya estás para irte a dormir a tu casa. Entonces yo lo escribí un viernes y lo programé para un lunes a las 8 de la mañana. Esto por si sirve como tip para quien quiera hacerlo. Y a la hora y media me contestaron, Wow. diciendo que la premisa les gustaba, que les encajaba, que se lo iban a mirar y que se iban a leer el manuscrito y que me daban, me parecía que era 3 meses para darme respuesta. Y yo, bueno, 3 meses. 3 meses de ansiedad, porque claro, pues es como tu sueño, ¿no? Y ya cuando me respondieron, yo estaba llorando sola en casa. Y, ¿pero te han cogido? No, pero me han respondido, o sea, se lo van a mirar, que ya es algo. Y me respondieron después a las 2 semanas. Ya se lo habían leído, me mandaron una serie de pautas diciendo quizá esto no funciona, quizá esto sí, que tal y cual. Corregí lo que ellos me mandaron y al final pues para adelante. Firmaste Sí, con ellos. sí, sí. Es heavy, todavía me cuesta creerlo porque como hace tanto que lo firme, es como, creo que hasta que no empiece a trabajar con las correcciones, con la portada, con no sé qué, no voy a terminar de creérmelo. En este caso, antes nos has comentado que tú también eras ilustradora. Sí. ¿La portada también la vas a hacer tú o normalmente la hacen ilustradores que ya tiene, en este caso, Planeta? No me atrevo, sinceramente. Esta portada la hice yo, por ejemplo. Y las ilustraciones que hay dentro también, igual que las del Poder en los Huesos, todo esto. Pero con Planeta no me atrevo. Sí que es verdad que todavía no sé muy bien cómo funcionan, sé que ellos tienen sus propios ilustradores, pero creo que también como que te dan un poco de margen si tú tienes un ilustrador de confianza y tal con el que quieras. Hace poco encontré una ilustradora que me flipó en una feria y me flipó porque yo soy mi arte favorito es el Art Nouveau. Me encanta, o sea, yo soy de Muja, me flipa, fui a Praga precisamente para ver la exposición y cuando la vi, o sea, hace ilustración como muy actual, pero muy inspirada en el Art Nouveau. Y dije, si en algún momento me dieran a escoger, tengo pensado a ese ilustrador que todavía no voy a decir, porque como no sé si va a poder pasar o no, pero sí que lo tengo muy pensado. No me atrevo a hacerla yo, sinceramente. Sí que tengo hechas ilustraciones que en principio irán en el libro, hechas por mí. ¿Dentro del libro Sí, o como...? dentro del Vale. libro. Pero tanto la portada ya no me atrevo. Para algo así, no. Quiero algo más profesional. O sea, está feo que lo diga quizá, pero sí que mis ilustraciones pues son más planas y busco algo más llamativo.
Y si, ahora que dices llamativo, si le tuvieras que poner, por ejemplo, un color, Lo tengo ¿lo claro. tienes claro? No sé por qué, pero este libro siempre me lo he imaginado como Pulp Fiction. ¿Sabes? No sé, pero yo veo los rojos, los amarillos y los negros. Me lo imagino así, vibrante como son los protagonistas. Vale, sí, es que al fin y al cabo yo creo también que cuando a veces, no sé si a ti te pasa como lectora, que cuando vamos a los sitios, a las librerías, muchas veces también es por la portada. Bueno, yo me 100% por la portada. Yo nunca leo sinopsis. Claro, o sea, la portada es, ¿no? Lo que a lo mejor más te llama, más te atrapa y dices, ostras, me ha creado la curiosidad Sí. de saber, aunque a lo mejor no conozcas de nada al autor. No, no, y de hecho hay portadas en las que después dices, no me pega nada con el libro. O sea, ¿por Correcto, qué la han hecho nada. así? De hecho, te vas a reír porque, bueno, todo el mundo conoce Haunting Adeline. ¿Sabes? De que vas un dark romance muy dark. Vale, yo no tenía ni idea. Como te digo, yo intento ir 100% a ciegas. Y en ese caso fue total. Yo me esperaba ahí una fantasía oscura. Cuando yo empecé a leer aquello dije, Dios santo, ¿qué es esto que estoy leyendo? También te digo, no podía parar de leer, ¿eh? Pero era como, no es para nada lo que yo tenía en mi mente. Y ahí fue cuando descubrí el dark romance, que fue como, ¿y este género? Sí que es verdad que no es lo mío, pero en algún momento sí que me gusta leer, pero también un poco como para Salir informarme, o... sí, es como inspirarme de alguna que otra manera, no sé, me gusta leer distintos géneros por esto, ¿no? Porque a veces encuentras auténticas maravillas en géneros que dices en mi vida los leería y no quiero perderme tampoco eso. ¿Lees mucho? ¿Qué tipos de géneros son los que normalmente... Mis favoritos son el thriller, del thriller no me bajo, la fantasía, aunque ahora mismo la tengo un poco saturada, porque me parece que no dejo de leer lo mismo todo el rato, que es un poco gracioso, porque los thrillers también al final no dejan de ser un poco lo mismo, ¿no? Pero no sé, voy un poco a según lo que me apetezca. Alguna vez he leído rom-com porque necesité mi cabeza descansar. Y ahora estoy mucho otra vez en lo que era mi época adolescente, que es el gótico. Vuelvo a entrar en mi era gótica y es que lo disfruto tanto. Me encanta. ¿Eres muy crítica cuando lees, como decías al principio, que cuando estás leyendo libros que dices, ostras, esto yo a lo mejor no sé cómo se lo han podido pasar o yo hubiera cambiado Sí, esto? no. Sí, no. ¿Los disfrutas? Creo que hay libros que considero, o sea, yo misma considero que no están bien escritos, pero que enganchan. Y entonces para mí valen igual. Quiero decir, no todos los libros tienen que ser Perfectos. perfectos en estructura o los personajes, tal. Algunos son para una vía de escape. Y te viene bien que te enganche, ¿no? Que sea una telenovela, me da igual, ¿sabes? Lo que quiero es mantenerme distraída, que no pueda parar de leer y simplemente eso, ¿no? Entonces, no soy muy crítica, simplemente que en ese momento sea lo que necesite y me encaje y ya está. ¿Y qué tipo de libros te gustan más? ¿Tipo autoconclusivos, He sagas? tenido una época muy de sagas tocho. Y ahora estoy en autoconclusivos o con mucho biologías o algo así. O de hecho estoy tan saturada ahora mismo que digo, o sea, yo escribo romance, ¿vale? Pero estoy saturada de leer romance y ahora mismo estoy con Carl el mazmorrero. Porque me apetecía un montón una lectura absurda que tuviera su trama, pero que me hiciera reír y que no tuviera mucha lógica, ¿vale? Y me está encantando, la verdad que me está sacando de un bloqueo lector que he tenido bastante heavy y me está gustando muchísimo. Entonces estoy con Karel Mazmorrero y con Enigma, que Enigma, la trama no me está gustando mucho, pero me encanta cómo está trabajando la ambientación gótica. Entonces, en este caso sí que estoy más en proceso de estudio, por así decirlo, ¿no? Que analizo, me apunto cosas, veo cómo transmite según qué, pero de disfrutar, estoy disfrutando Cael Mazmorrero, que es súper absurdo y me está encantando, ¿sabes? Entonces yo creo que tengo un poco mis momentos. Y en este caso, a lo mejor libros que sean más densos o que tengas que pensar más, o te gustan que sean un poquito más ligeros, que a lo mejor simplemente pues Me gusta combinarlos. pasen. Me gusta combinarlos. Yo necesito los que me saquen, ¿Evaden? sí, y necesito los que me enseñen.
cosas. A mí me gustan mucho las tramas muy trabajadas. Yo considero que un buen libro tiene que tener su porqué y tiene que enseñarte algo y tiene que tener un motivo, ¿no? Tiene que querer transmitirte algo. Y yo un libro que me transmita y que además, lo que te digo, ¿no? De que haya un plot twist, que me explote la cabeza, pero que tenga su sentido y que no tenga lagunas. Odio los libros que tienen lagunas, de cosas que queden inexplicadas. Con eso no puedo. Con eso no puedo porque mi cabeza está todo el rato montando el puzzle y digo, esto no puede ser, esto sí, esto tal, esto cual. No, también me ha pasado alguna vez que digo, ostras, un final así me hubiera encajado más. Y yo cojo y me lo apunto y digo, porque a lo mejor un final así puedo hacerlo yo en algún libro que me surja, ¿sabes? Pero sí que necesito las dos cosas. ¿Y qué sientes o qué te pasa cuando a lo mejor lees un libro? No sé si te ha pasado. Lees un libro y luego a lo mejor ves la serie o ves la película y encima la película está al revés que el libro. O sea, primero tú sabes que ha pasado una cosa en el libro y está pasando primero lo que iba después en la serie o en la peli. Me da mucha rabia. No entiendo nada. O sea, realmente a veces parece que son cosas completamente diferentes. O que le sacan la esencia al personaje y dices, ¿pero por qué? Mira, con el último que me pasó, que es que estuve súper indignada, fue con El fabricante de lágrimas. Esto nos ha pasado a muchas. Vale, yo es verdad que el libro, te lo digo de verdad, estuve a punto de abandonarlo. Y cuando lo acabé le di 5 estrellas. Fue como... Me encantó ese giro que dio. Y ahí fue de personaje, más que de argumento. Sí. Vale, pero me encantó. Y ostras, cuando vi la peli fue como... ¿Qué han hecho aquí? O sea, es que ni entiendo a un personaje, ni entiendo al otro. De repente a la protagonista me la cambian totalmente de personalidad. Hace cosas que en el libro jamás hubiera hecho. Estuvo muy mal llevado. Pero fatal, no me gustó nada. Dije, ¿por qué, no? Y sí que me siento muy indignada con estas cosas. Tú ves, hay otras que pues tienen su pase, ¿no? Uno de mis libros favoritos es Perdida, que me encanta, o sea, es un thriller psicológico romántico que me flipa. Y la peli me parece que está muy bien llevada. Quizá no es tal cual el libro, pero aún así transmite lo mismo. Y te deja entrever lo mismo. Y a mí eso me gustó. Y los actores, la verdad que muy bien. No soy muy fan yo de Ben Affleck, pero en esa película me gustó mucho. Pero sí, hay algunas adaptaciones que dices, madre de Dios. No la veas, léete el libro, por favor. Sí. O a lo mejor, no sé, yo considero que cuando hay una adaptación, yo siempre soy primero de leer el libro y luego ver la adaptación. Sí, a veces es lo peor que puedes hacer. Sí, porque entonces te duele en el alma. Como cual. Te haya gustado el libro. Sí. Mira, yo hay uno que no me voy a leer el libro, pero voy a ver la adaptación, que es La asistenta. ¿Vale? No me voy a leer el libro porque la gente que me conoce de hace tiempo, que yo he leído tantísimo thriller, todas me han dicho que me va a saber a poco. Que me lo voy a ver venir de lejos y que tal. Pero he visto de gente que ha puesto que la adaptación está muy bien hecha, que está muy lograda, y digo, oye, pues es algo que me llama la atención y en este caso no, pero sobre todo no me lo voy a leer por falta de tiempo. O sea, estoy leyéndome últimamente como un capítulo al día o cada 2 días. Leo súper lento últimamente, pero porque quiero llevar tantas cosas que no. Claro, no me porque da. ¿cómo es compaginar un trabajo con una familia, con una niña, con escribir, con tener vida social? Bueno, vida social tengo mucha, también te lo digo. Pero de por sí yo, como, bueno, tú ya lo sabes, soy muy introvertida, yo tengo mis círculos cerraditos y a lo mejor quedamos una vez al mes o tal, aunque los escribamos cada día. Pero sí que yo necesito mi espacio, soy bastante solitaria. Aunque las adoro, por cierto, eso por supuesto. Y cuando estoy con ellas, o sea, me lo paso genial, pero como que me cuesta muchísimo. Compaginarlo es difícil. Yo trabajo 8 horas de marketing manager y claro, pues a veces para sacar tiempo para escribir o me levanto a las 5 o me acuesto a la 1, 2, que para mí eso es muy tarde porque yo estaría en la cama a las 10. Pero claro, yo quiero tener mi tiempo también de dar un paseo con la familia o de hacer algo tranquilo como leer o ver una serie. Hace mucho que no veo una serie tranquilamente relajada sin pensar en todo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, en estas navidades pues me estoy dando una semanita de no escribir porque quiero estar con mi niña y quiero estar con mi marido, quiero estar con la familia, aparte de que hay muchos planes, ¿no? Siempre todo el mundo espera las fiestas para juntarse y tal.
Y además, bueno, pues estoy liada con los packs de las ediciones especiales y no saco tiempo para escribir, pero es que tampoco para leer. Y en parte yo misma me genero ansiedad porque quiero hacer tantas cosas. O sea, yo tengo una libreta, tengo una agenda donde me pongo de tal hora a tal hora al minuto, me tengo que arreglar. De tal hora a tal hora escribo, de tal hora a tal hora hago la compra de tal... Y cuando me sacan de ahí, la verdad que me frustro. Esto lo tengo que trabajar. Por no llegar a todo. Sí. Bueno, es que a veces también, además, Es duro. creo que la actualidad hoy en día Exige mucho. nos exigimos mucho, correcto, y tenemos que tenerlo siempre todo perfecto, tenemos que ser perfectas tanto para En la todo. familia como para el trabajo, para nuestros hobbies, tenemos que tener la casa impecable. Exacto. En fin, que también creo Sí. que la sociedad de hoy en día exige mucho, además de que hay que trabajar mucho para poder también pues ganar, ¿no? Y un poco con lo que comentabas antes, que es muy difícil que Es todo, poder... es sé buena madre, lleva tu casa, sé buena trabajadora, cuídate. Es un querer ser perfecta en tantos ámbitos que agobia muchísimo. Sí. Yo a veces que digo, esto lo tendría que trabajar, pero es muy duro, porque se te exige por todas partes. Todo el Y mundo, quizá está feo decirlo, pero considero que las mujeres mucho más. Mucho. Porque lo que es el físico, la manera de llevar las redes sociales, generalmente las cuentas llevadas por el género femenino, tienes que mirarte el tipo de maquillaje, el tipo de luz, el tipo de tal. Yo hay veces que digo, un domingo, a mí no me apetece tener que arreglarme para grabar Para hacer un un vídeo, vídeo. ¿sabes? Y mi marido a veces no lo entiende y yo digo, pero tú te crees que a mí me apetece, no me apetece, pero es que si no, no mantengo las redes y de hecho mis libros viven de las redes. Si no, no me hubiera conocido nadie, en absoluto. Y sí que considero que es muy duro. ¿Vendes mucho más a través de redes o en ferias que a lo mejor lo que vendes en librerías? Sí, mucho más. Y de hecho, la gente que me compra en librerías o que viene a las ferias, vienen a cosa hecha. O sea, ya me conocen y vienen porque me han visto en redes. A lo mejor no directamente por mi perfil, sino por alguien ¿Alguna que ha mostrado reseña? mi libro, sí. Sí, pero normalmente cuando vienen a verme a mí y a comprar X libro. No es en plan paso por delante y a ver si me gusta. Pero es normal, también a mí me pasa en las librerías. Yo muchas veces ya voy directa al libro que quiero comprar. Claro, también por lo que comentábamos Sí, de pues de tanta exposición, ¿no? Tantas personas pues que leen, que hacen reseñas, que le envían los el libros y marketing hace demás. muchísimo. Hace muchísimo. Además, Sí, hoy en día es que las redes sociales son tan importantes, es un escaparate tan grande que llega a tanta gente que realmente pues sí. es muy importante también que estemos allí porque si no, a lo mejor, aunque lo tuvieras en la mejor librería de No, Barcelona o de Madrid, pasa desapercibido. quizás nadie tampoco lo va a leer, porque es que hay tanta cantidad de libros, hay tanta cantidad de autores que... Sí, además tú cuenta que estos libros, claro, como yo vengo de editorial pequeña, normalmente no están en exposición en librerías, no lo ves allí. Tienen Entonces, que pedirlo. lo piden. Y Claro, para pedirlo tienes que conocerlo. correcto. Entonces, sí. Y el tema, como comentabas, de ganarse la vida con Uf, los libros, es muy difícil. Cuenta que las regalías son mínimas para el autor. O sea, quizá, como te decía antes, te llevas 1 euro por libro. ¿Cuántos libros tienes que vender para poder ganarte la vida como autor, sin contar que entonces pues tendrías que ser autónomo, tienes que pagar X, ¿vale? Entonces es muy difícil. Yo creo que a menos que haya un boom con alguno de tus libros y entonces ya empiece más gente a conocerte y a rodar, llegar a eso. Y para llegar a eso, autores que conozco que son ahora muy conocidos, a lo mejor han empezado a ser conocidos al 10.º libro o 14.º, que dices, tiene mucho detrás, pero hasta este no ha no... salido... No, mira, yo por ejemplo, y voy a dar el nombre, lo voy a decir, sí, ¿por qué no? O sea, Miriam M. Hardy, ¿vale? Yo me encanta esa mujer, sus libros, cómo escribe, como tal, pero su mayor bombazo fue con Asher Hall, ¿vale? Que hicieron así, bueno, lo cogió Crossbooks, me parece que fue, y hicieron un marketing espectacular de hacer como un gran hermano de booktokers y bookstagrammers, porque el libro pues trata un poco de eso, ¿no? De un concurso a lo gran hermano.
Y me parece hasta injusto, porque yo considero que ha tenido libros antes que para mí, personalmente, eran mejores. Pero oye, hasta ese libro, pues por lo que sea, no ha explotado. Y ahora pues la lee muchísima gente y ya puede dedicarse, evidentemente, exclusivamente a sus libros, ¿no? Pero pues sé que muchos autores han pasado por un proceso de combinar trabajo y escritura porque no te llega y luego a lo mejor pues pasar a una media jornada y la otra media escribir y poco a poco, pero hay que tener mucho aguante. Mucho aguante y a lo Tienes mejor... que amar mucho escribir. Y también quizás suerte. Sí. De estar en el momento oportuno en la editorial. Exacto. Que necesita o que quiere un libro tipo como el que tú has leído, en el momento en el que tú lo has escrito. Sí. Y que le encaje a ese editor, a ese sello en ese momento y que estuvieran buscando algo así. Todo. Y que luego encima el marketing que puedan hacer sea que quieran invertir en ti, exacto. Es que eso encima es otra. Claro, ¿sabes? No es solo el hecho de estar por un sello, sino es luego también el marketing. Porque cuántos libros salen que a lo mejor tú no tienes ni idea de que han salido porque a lo mejor lo sacan así en una publicación y suerte si lo has visto. Influyen muchísimas cosas para que sea un libro pelotazo y puedas empezar a plantearte, quizá como te digo, venga, media jornada y los libros y después ya quizá tengo una base sólida para dedicarme solo a libros. Es muy difícil. ¿Y a ti te gustaría a mí me encantaría, es mi sueño, claro que sí. De poder dejar el día de mañana tu trabajo y solo dedicarte a... Me encantaría, pero soy consciente de que lo que decimos es mucho esfuerzo, mucho trabajo y que a lo mejor si no tienes ese factor suerte no te sirve de nada. Pero bueno, mantenemos la esperanza de que habrá un momento en el que sí. También tengo mucha fe en el libro este que voy a sacar con Planeta, porque de verdad creo que va a gustar mucho. Y si tuvieras que elegir una editorial ahora mismo, en el momento en el que tú estás, de decir, me encantaría dar el pelotazo con esta editorial, ¿con cuál sería? Hay dos que me gustan mucho y son de casas distintas. Hostia, aquí me la voy a jugar mucho, ¿eh? Pero me gusta mucho Crossbooks. Aunque últimamente, no sé, está dando un giro que quizá no es por donde yo quiera ir. Y me decanto mucho por Umbriel Book. Los veo muy serios, no tan de influencers quizá. Y esto, la verdad que me está haciendo decantarme mucho por un lado u otro el hecho de que busquen tanto influencer. Busco más otro tipo de editorial, aunque precisamente con la que voy a salir en 2026 es últimamente muy de influencers. Muy de influencers. Sí. Porque envían libros... Sí. Como decimos, que a veces que ni siquiera han visto el tipo de perfil que es. Y es un sello que ahora está buscando mucho influencer. Sí, yo te digo que creo que tuve suerte de que se miraran mi email, porque yo, a ver, tengo 8.000 seguidores, que tampoco es... que no es poco, no me quejo, pero no soy la gran cosa, ¿sabes? Como para que te tengan en cuenta. Y sé que ellos contactan con influencers para escribir libros. En mi caso fue mandarlo yo y tener la suerte de que les encajara. ¿A cuántas editoriales antes enviaste el libro? 2 de ellas fue a Planeta también, por lo menos a 5 bien. A ver, tú pruebas también. Claro, por Aunque eso... digas, quizá no es la editorial de mis sueños, pero... ¿Quién sabe? Quiero probar y a lo mejor sí que acabas en esa editorial y oye, sí que te funciona súper bien, ¿sabes? No sé, es probar. Yo no cerraría puertas. De hecho, ya te digo que Match Stories fue la última a la que envié, porque yo pensaba, además, en aquel momento, ahora están sacando más fantasía, pero en aquel entonces yo no había visto nada publicado de ellos de fantasía. Y yo decía, todo más romántico. Y yo decía, no me van a cuadrar, pero pues por lo visto estaban empezando a buscar este género, que de hecho ahora han empezado a salir muchas, y tuve la suerte de pillar ese momento. Vale, y así un poco por último vamos a hacer unas preguntas muy claves para saber un poquito más de ti. Y un libro que te haya marcado muchísimo en tu vida. Pues voy a decir 2. El retrato de Dorian Gray y El fantasma de la ópera. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te ha
No lo sé, los leí en el instituto, era lectura obligatoria en inglés, me acuerdo perfectamente. Y yo creo que fue mi primer contacto con la literatura gótica. Son los clásicos que más me han marcado, de hecho a veces me inspiro muchísimo en ellos. Son personajes muy grises que es que, no sé, me han gustado desde siempre ese dramatismo que hay en las historias. Creo que generalmente me gustan historias que no acaban bien. Sabes que son muy decadentes y muy... el drama, ¿no? Y curiosamente, pues eso, son lecturas góticas. En general me gusta mucho este género y creo que lo descubrí a raíz de estos libros. ¿Y te las has releído? Sí. Sí, ¿Te y de gusta hecho leer los libros? de ambos tengo varias versiones de libros en mi estantería, de ilustradas, no ilustradas, más libros de estos que encuentras de segunda mano, es como súper con las páginas amarillentas y tal, sí, me los he releído. ¿Y te gusta releer los Sí, libros? estos sí. Releer no me gusta hacerlo porque lo suelo considerar una pérdida de tiempo, pero a veces vuelvo a estos libros porque me siguen encantando, como antes, y me apetece. ¿Un género al que volverías? Bueno, ya lo he hecho, la literatura Gótica. gótica. Sí. ¿Y uno al que no volverías? Por el Uf, momento, quizá romcom de momento. Me da más saturación. pereza. Sí. Saturación ahora Sí. mismo. ¿Una escena que te haya costado soltar? Que digas, esto no quiero sacarlo nunca de mi vida, de mi pensamiento. Una escena que me haya costado soltar. Ay, pues no sabría decirte. Hay una que todavía no he soltado y que me va a costar soltarla, que es con el libro que estoy escribiendo. Porque de hecho es un libro que siento muy íntimo, muy mío. Mis lectoras no han empezado a leerlo hasta ahora. Cosa rara en mí. No sé, lo estoy viviendo muy diferente este. Y sí que hay cosas que creo que son duras o más mías. O por ejemplo hay algo muy personal en Proyecto Crash. Padezco una fobia fuerte. O sea, he ido a terapia y todo para tratarlo. Y mi protagonista la sufre. Y aparece en el libro. Sí, y he querido expresar cómo se siente Vivido. según qué reacciones del entorno, cómo lo vive, porque la gente no se da cuenta de que te está haciendo daño con algo que tú no puedes controlar. Sí, quizá escogería esta Esa parte. parte. Sí. ¿Qué historia aún no te has atrevido a escribir? Si es que ha pasado, porque a lo mejor todas las historias que tú tenías pensadas, pues ya las has plasmado de alguna Hay forma una o que de me da otra. miedo. Le tengo muchas ganas y la voy aplazando porque como que me da miedo. Quiero escribir sobre una mujer samurái. De la primera mujer samurái. Quiero escribir sobre ella, pero me gustaría meterle historia de los fantasmas japoneses. Pero Y la estás aplazando. sí, porque necesito estudiar mucho ahí. Y a lo mejor es como algo un poco más trabajado, Sí, podríamos decir. sí. Necesito recabar mucha información, mirarme muchos documentales. Tengo varios libros en casa pendientes por leer sobre este tema y quiero hacerlo muy bien. Aquí ya no es solo mi imaginación, aquí hay historia detrás y no quiero hacerlo mal. Y por último, cuando empezamos una preventa de un libro, como por ejemplo en este caso, ¿no? Pues que lleva los cantos tintados, que lleva un marcapáginas a juego y que en este caso lleva también los mails, da la sensación como que los lectores ya se esperan, ¿no? Que cuando hay preventas sean de este tipo, porque a lo mejor pues se empezó haciendo y como que ahora es como muy ideal, ¿no? Hacerlo así, que ya no vale solo con el tema del libro, sino también el hecho de añadir cositas extras, como para también fomentar, ¿no? La Sí. preventa y demás. ¿Qué opinas? Creo que es algo que ha venido mucho por los autopublicados, porque en las preventas de las grandes editoriales esto no ocurre. Tú compras el libro, ya tenga cantos, no cantos, que sí que es verdad que con los cantos hay más boom. Pero sí que es como que los autopublicados, como para dar ese puntito extra que no tienen las editoriales, bueno, pues te meto regalitos, ¿no? Que ya de por sí te llevas súper poco, como para tener que meter regalos. Yo de verdad nunca he sido partidaria
de meter regalos con el libro de preventa. Nunca lo he hecho, esta es la primera vez. Y lo he hecho por motivos concretos. A mí me cuesta encontrar marcas, voy a decir marcas, no tiene por qué de esto, pero sí, marcas con las que encajar. Pero una vez que la encuentro, para mí son siempre esa, ¿no? Por ejemplo, la funda para mí siempre va a ser Bookmima. En este caso, pues ha venido por casualidades, ¿vale? La chica que ha diseñado el punto de libro, bueno, el marcapáginas, que me delato aquí, el marcapáginas me escribió, no nos seguíamos, yo no sabía ni que existía, ¿vale? Y me escribió diciendo que había alguien que le había hablado de mi libro porque a ella le encanta Scream. Y a partir de ahí me contactó y yo empecé a ver qué hacía y tal, ¿no? Y vi un marcapáginas de Scream y dije, ostras, estaría muy chulo si la protagonista tuviera tal característica porque encajaría genial con mi libro. Y empezando a hablar y tal, pues como que hubo una conexión y dijimos, venga, va, pues con la preventa sacamos el marcapáginas, ¿no? Y en el caso de los MERS, pues ha ocurrido un poquito así. Una de mis mejores amigas va a abrir su primera tienda de velas y melts y me dijo, me encantaría hacerlo de algún protagonista tuyo. Y yo dije, pues si quieres, aprovechamos el lanzamiento de mi libro y tú también te das a conocer a raíz de aquí, ¿no? Que de hecho el melt huele al protagonista, huele a regaliz y pino, que huele súper bien, ya lo verás. Y ha sido un poco así, pero buscar por buscar, no, porque me da sensación como que degradas el producto. ¿Sabes? Tengo la sensación de que le quitas valor al libro, a la historia, y no tiene por qué. Es como cuando vas a una tienda de ropa y la tienen toda así, desperdigada, o todo súper barato, o todo súper rebajado. ¿A qué huele bien? Muy bien, tal y como lo has descrito. Perfectamente. O sea, huele fantástico. Pues yo creo que es eso, ¿no? Que cuantos más detallitos le añadas, es como quiero que me lo compres por todo lo que te regalo y no por el valor que tiene el libro. A mí esto me frustra, pero también sé que los lectores esperan un poco esto. De hecho, pensé en no sacar preventa. Tenía idea de no sacar con cantos pintados y tal, pero hubo lectores que me lo pedían. Y dije, venga, va, lo hablé con la editorial, hicimos 150. ¿Como edición especial? Sí, 150 como edición especial, solo en preventa. Se agotaron enseguida y le añadimos estos 2 detallitos, pero ya te digo porque fue en plan casualidades que surgen. Y claro, en esto también cuando a lo mejor una editorial envía hoy en día a las cajas ciertos literarias. influencers, correcto, las cajas literarias, Sí. donde te viene un montón de cosas y parece, ¿no?, que vale mucho más el resto que si una mochila, que si una camiseta, Sí. que si una Tú botella, vas que viendo si... el unboxing y empiezas a sacar ahí de todo y dices, bueno, ¿Y el libro? ¿Dónde está? Y del libro te hacen, ¿y este libro, fin? Y dices, vale. Sí que es cierto que normalmente se lo manejan bastante bien porque obviamente deben de tener un buen marketing detrás, está Hombre, claro. lo que pueden meter no es lo mismo que puede meter una por su cuenta. Exacto, pero no solo es eso, sino que además a todo le dan como que un sentido, ¿no? Al hecho de todo lo que le ponen, le dan Sí. cierto sentido en ocasiones. Porque creas algo alrededor de la historia. Exacto. ¿Sabes? Si ya empiezan X influencers a llevar la misma sudadera y justo se la llevan a un evento donde te los llevas después de que les haya llegado la caja, vas generando ahí como una comunidad alrededor del propio libro y normalmente X lectores que siguen a esos influencers como que quieren imitar, por algo son influencers, influyen, ¿no? Entonces les funciona mucho por esto, pero en el caso de editorial pequeña o autopublicados y tal, yo no sé hasta qué punto el hecho de regalar, no sé, a mí me ha pasado de llegarme libros con detallitos y yo no saber qué hacer con ellos. Y decir, me da lástima porque se ha gastado un dinero que Claro. probablemente no le estoy dando el valor que quizá tendría que tener. Yo quiero el libro y ya está. Claro, bueno, a lo mejor supongo también que es por el hecho de diferenciarse un poco, ¿no? Sí. Como comentábamos Yo creo que puede ser de que esto. si vas a una librería y compras el libro, pues de la otra forma, pues es como que te los llevas un poco más, ¿no?, a tu terreno. Sí. De mira, sabes que si pues me lo compras a mí, ¿no? Pues porque al fin y al cabo, pues no es lo mismo comprarle a un emprendedor, por ejemplo, ¿no? O a una pequeña empresa que ir a un gran almacén o que comprar en una gran plataforma de internet, ¿no? La manera a lo mejor en lo que Sí. cuidan el detalle no es el mismo. Entonces, supongo que nos estamos acostumbrando en general, Sí. no solo a nivel de los libros, pero en general nos estamos acostumbrando a que cuando
compramos así, ¿no? A incluso, parece que no, pero a veces a tener esa exigencia Sí. de que es como si no lo pones, o si no pones un montón de cosas. A mí No me lo voy a pasa, a comprar. mí me pasa. Yo a veces veo en otras marcas de emprendedores, sean o no de fundas, indiferentemente, pero y que veo que ponen un montón de cosas que pienso, madre mía, es que entre el precio al que lo estás vendiendo y todo lo que estás poniendo, No sacas nada. o sea, realmente O sea, yo de aquí, de toda la preventa, no saco nada. darte a conocer. Sí. Bueno, y La satisfacción, obviamente, de esto ver por- cómo por lo abren supuesto. y tal, pero sí que realmente, cuando tú dices para dedicarte a ello, pues sinceramente, no saco nada con esto. Complicado, Sí, pero bueno, al final es un proceso. pues sí. Pues muchísimas gracias, Sandra. A Ha ti. sido un placer tenerte. Y nada, esperamos verte en algún otro momento en el podcast, sea con tu nuevo libro Ay, sí. o sin él, no importa. Aquí siempre eres bienvenida. Y si tuvieras que invitar a alguien al podcast de Bookmima, ¿a quién invitarías? Pues mira, te lo he dicho antes, a Miriam M. Lejardi. Venga, apuntada. Perfecto. Pues muchas Genial, muchísimas gracias. gracias.